dar inicio a nuestra reunión del Grupo de Interés Cultural número 147. Un tema muy interesante, el conversatorio por la defensa del derecho fundamental a la salud. Y más interesante quien nos lo va a presentar, Andrés Eduardo Forero Molina, representante a la Cámara y miembro de la Comisión Séptima, que es la encargada de los temas de salud. ¿Quién es Andrés Eduardo Forero Molina? Él nació en el año de 1985 en Bogotá, casado con Verónica Arango y tiene dos hijos, Elena y Tomás. Andrés Eduardo es economista de la Universidad Católica de Chile y magíster en gestión pública de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Andrés Eduardo fue concejal de Bogotá desde el año 2016 hasta el 2021. Actualmente, Andrés Eduardo es representante a la Cámara por Bogotá para el periodo 2022-2026 y pertenece a la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Congreso de la República. Muchas gracias, Andrés, por habernos aceptado, y quien nos va a hacer toda la moderación es el doctor Fernando Salgado Quintero. Fernando, además de ser miembro de este grupo, gran amigo de muchos de nosotros, es médico de la Universidad Nacional de Colombia. Fernando se especializó en medicina tropical y enfermedades infecciosas en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Fernando es especialista en alta dirección del Estado de la Escuela del Alto Gobierno de la ESAP. Fernando estudió gerencia de servicios de salud en el Instituto Nacional de Salud en Japón. También hizo estudios de seguridad social en la Histadrut en Israel, estudios de negociación en la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Ha trabajado en los sectores público y privado con organizaciones nacionales y del exterior. Entonces tenemos dos personas de alto calaje que nos van a deleitar, nos van a enseñar. Vamos a tener seguramente muchos comentarios y preguntas hacia Andrés y hacia Fernando sobre este tema tan importante en este momento en el país. Es hacia dónde vamos con la salud de este país. Andrés, muchas gracias por la compañía. Primero, le quiero dar la palabra a Fernando para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica o la logística de esta reunión. Tenemos el tiempo suficiente hasta las 8 de la noche y seguro que van a haber muchas preguntas y comentarios. Gracias, Fernando, y tienes la palabra. Gracias a todos los asistentes. En este momento tenemos 100 participantes por acá y abrimos YouTube, que ya después les digo cuántas personas están conectadas por YouTube. Gracias a todos los participantes. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor Jorge. En primer lugar, un saludo muy especial al representante Andrés, que muy gentilmente accedió pues a participar con nosotros de este conversatorio, que por supuesto es un tema de muchísima actualidad, un tema de una reforma que se ha planteado a la salud del país, pero que ha generado entre la opinión pública pues una gran confusión, debemos decirlo, y algunas especulaciones respecto a lo que se va a hacer, toda vez que no ha sido
hecho público. Aún hoy no conocemos cuáles son los textos de esa reforma que el gobierno nacional además ha considerado que debe ser presentada en unas sesiones extraordinarias del Congreso a partir de la semana entrante. Debo destacar que en este trabajo y en este tema el representante Andrés ha jugado un papel fundamental. Él es un representante del Partido del Centro Democrático. No herir susceptibilidades, yo he dicho, es que es tal vez hoy por hoy la figura más destacada de ese movimiento político. Ha liderado en el Congreso de la República esta tarea del control político al tema de la salud desde la oposición. Una vez yo le decía a él que aún en el anterior gobierno del presidente Duque, estando él en el Consejo de Bogotá, también en Bogotá le tocaba bailar con la más fea porque estaba también en la oposición. Entonces, digamos que su labor legislativa en la ciudad y en el Congreso ha sido en la oposición. Y qué bueno que haya líderes jóvenes tan destacados en el Congreso de la República que lleven el control político que se debe hacer como se lo ha hecho él al gobierno y como lo ha transmitido bien a los ciudadanos. De verdad que enaltece la política usted, doctor Andrés, con el ejercicio de ese trabajo que ha venido haciendo desde la Comisión Séptima de la Cámara. De otra parte, quiero también mencionar pues que de alguna manera, doctor Andrés, cuando se plantea y se propone una reforma, se plantean es con el fin de poder optimizar, mejorar, enmendar, de alguna manera actualizar o innovar, si se quiere, algunos aspectos de lo que existe. Una reforma nunca se presenta como un cambio radical. Realmente una reforma se trata de un proceso de cambio, de variación, como decíamos, de alguna manera de transformación de las cosas. Y en ese sentido, el gobierno nacional ha anunciado que lo que quiere hacer es una reforma estructural. Y cuando se habla de reformas estructurales, lo que se pretende realmente es establecer nuevas reglas del juego. En otras palabras, lo que quiere hacer es una reforma permanente, pues los cambios que quieren hacer van a modificar el tejido en todos los aspectos, en el económico, en las reglas de juego para los distintos actores, algunos ya muy anunciados, como el caso de las empresas que se dedican a hacer la gestión del riesgo, no a la intermediación financiera, como algunas personas lo han mencionado, sino a esa importantísima tarea de hacer esa gestión del riesgo. Y las reglas, de alguna manera, que se señalaron en la ley 1751 del 2015, cuando se habló del derecho fundamental a la salud. Así las cosas, creo yo, honorable representante, que es muy importante que todos nosotros, quienes estamos aquí hoy, entendamos que la salud en Colombia es una política de Estado, que creo yo es la única política de Estado seria que se ha hecho en los últimos 50 años en el país. No ha habido ninguna otra política de Estado que se haya hecho de esa manera. Y por esa razón las políticas de Estado son principios fundamentales que deben servir como guía para el gobierno de nuestra nación, y esas políticas nunca pueden estar asociadas a un gobierno en particular. Esa es la gran diferencia de una política de Estado, que no es la política de un solo gobierno y que por supuesto tampoco puede estar ligada a una sola ideología. Es todo lo contrario. Es una reforma que debe buscar defender los intereses de todos los ciudadanos, en especial cuando hemos adquirido ese derecho fundamental a la salud al que tienen todos. Entonces, digamos que
pienso yo que en estas reformas no puede haber espacios para propuestas electoreras, ni puede haber espacios para propuestas populistas, ni puede haber espacios para propuestas demagógicas. De alguna manera me identifico con usted cuando ha planteado algunos de esos temas, y es por eso que entender también el rol que va a jugar el Congreso de la República para todos nosotros es muy importante, porque al final son ustedes quienes van a tener que tomar las decisiones de cuál será el futuro de la salud para todos los colombianos. Pero quiero insistir que de alguna manera tal vez el logro después de la Ley 100 para la salud más importante fue esa ley estatutaria de salud, y que de alguna manera también fue la propuesta del gobierno, del candidato de gobierno, en su campaña de reglamentar esa ley estatutaria para ponernos al día en todas las cosas, sin desconocer, por supuesto, que el gobierno ha planteado cosas que son muy importantes, como el tema de la atención primaria en salud, que también ha sido tocada en otras reformas, en las 1122, en la 1438, que sin embargo nunca se han podido financiar y por eso nunca se ha podido cumplir con ese anhelo. Hay otros parlamentarios también, especialmente en el Senado, la doctora Norma Hurtado ha cumplido un papel importante a pesar de ser ella de la bancada de gobierno, que ha hecho algunos señalamientos y algunas críticas constructivas con relación a estas propuestas del nuevo gobierno. Y debo mencionar acá, pues, que con alguna extrañeza, yo soy como liberal. Esta reforma de la Ley 100 de 1993 la lideró el presidente César Gaviria, siendo él el presidente de la República, con su ministro de Salud, el doctor Juan Luis Londoño. Esta que fue una reforma y una transformación social de origen liberal, hoy los liberales están como un poco en contra de lo que crearon y defendieron cerca de también 12 ministros, de los cuales como 8 eran liberales, y hoy pues están como de alguna manera, y tampoco ha habido un pronunciamiento de ese partido de fondo con relación a lo que se piensa de este tema. Por eso el valor tan grande, doctor Jorge, amigos, colegas, compañeros. Tenemos aquí generales de la República, ilustres periodistas, tal vez es hoy una de las reuniones, tal vez yo creo que va a ser de las más concurridas, Jorge. Entonces, queremos darle la palabra, no queremos alcanzar a nadie, pero digamos que ha sido todo esto lo que ha motivado un poco el invitarlo a usted, doctor Andrés, a conversar con nosotros, a que nos enseñe, que nos muestre cuáles son sus puntos de vista, sus inquietudes, sus preocupaciones por la salud y por el país. Y en el transcurso estaremos tomando nota. Quienes quieran hablar levantarán la mano a través del mecanismo virtual o nos lo pueden anotar en el chat. Y después de terminar su presentación, doctor Andrés, le daremos la palabra a algunos de los contertulios para que nos amplíe las dudas, digo yo, que tenemos hoy, y ver si podemos coadyuvar y tratar de obtener lo mejor para el país de este importante debate que se abre la semana entrante. Muchas gracias. Tiene la palabra, doctor Andrés. Fernando, muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a Jorge también por este espacio, por la presentación. Además, pues, tanto tú como él, pues, me honran con una serie de elogios seguramente inmerecidos. Y pues de verdad que muchas gracias por este espacio, donde seguramente hay muchas personas que saben más del tema de salud que yo. Yo un poco les contaré la experiencia que he tenido, los conocimientos que he tratado de ir adquiriendo. Y un poco, pues yo creo que la idea, Fernando, es que ojalá fuera un espacio bastante como dialógico, bastante participativo. Yo les hago como, les planteo como una visión general de lo que creo que son los retos que tenemos por delante. Las angustias como más apremiantes que tengo y un poco lo que considero que debemos tratar de hacer entre todos, porque empiezo con algo que tú decías, y es que iban a ser seguramente los congresistas los que iban a definir qué iba a pasar con esta reforma. Y yo, respetando mucho obviamente nuestro diseño institucional, nuestro diseño de representación política, pues tengo que reconocer al mismo tiempo sus limitaciones, y siendo yo al mismo tiempo congresista.
Yo fui concejal de Bogotá 6 años, perdón, un periodo y medio, como lo decía antes Jorge, y pues ahí me di cuenta que muchas veces pues lo de menos termina siendo el debate y el fondo de los proyectos. Terminan imponiéndose mayorías de distinto signo político en función del relacionamiento que tenga el gobierno de turno con esas otras bancadas. Y aquí pues yo creo que las cosas no pintan bien si uno se atiene a algo que pasó durante el primer semestre del gobierno de Gustavo Petro y con una situación que es bastante preocupante, y es lo que está pasando con 3 partidos que en teoría deberían estar siendo opositores de Gustavo Petro y hoy hacen parte de la coalición de gobierno. Me refiero al Partido Liberal, me refiero al Partido Conservador y me refiero al partido de la U. Obviamente en todos esos partidos hay gente muy valiosa, pero yo creo que como colectividades pues se da una cosa que yo creo que es bastante sui generis, eso yo creo que no se repite en otros países y pone de presente esa debilidad institucional que tenemos en Colombia, que no voy a decir que salió, mejor dicho, que se creó con Petro, pero que sí pues se ha mostrado con mayor claridad en este gobierno, porque todos esos 3 partidos a los que yo les hacía alusión, pues estuvieron con Federico Gutiérrez durante la campaña hasta que llegó a la primera vuelta. Y Federico Gutiérrez tesis ideológica de Gustavo Petro. Y hoy no es que sean partidos independientes, son partidos de la coalición de gobierno. Entonces, el temor es grande y yo por eso creo que obviamente el espacio donde termina deliberándose termina siendo el Congreso, pero el Congreso se nutre de todas las polémicas, de todas las denuncias, de todas las discusiones que se dan en las redes sociales, se dan en los foros académicos, se dan en los medios de comunicación. Entonces es fundamental que ustedes que están metidos en el sector salud, pues estén constantemente nutriendo, estén constantemente avivando la discusión sobre este tema que, como tú bien lo decías, pues nos termina afectando a todos. Yo creo que hay que partir de la base de que el sistema de salud colombiano no es perfecto, Fernando, y eso yo creo que hay que reconocerlo, ¿cierto? Yo no soy partidario de que tengamos un status quo y digamos que este es un sistema perfecto y que nada tiene que mejorar, sobre todo porque hay gente que está padeciendo situaciones complicadas. Pero así como hay que reconocer eso, yo creo que la ministra es necia al desconocer los avances que hemos tenido, como tú bien lo decías, en los últimos 30 años. Prácticamente en todos los indicadores hemos mejorado de manera significativa. Hay algunos que siguen todavía siendo bastante rebeldes, por decirlo de alguna forma, y no hemos sido capaces de resolverlos. Por ejemplo, el tema de las muertes maternas, pero yo creo que por cuenta de eso no podemos decir, como lo plantea el presidente de la República, de manera, a mi juicio, bastante injusta y de manera bastante deshonesta en términos intelectuales, que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo. De hecho, el propio ministro Gaviria, otrora ministro de Salud del presidente Santos, pues cuando le preguntaron sobre eso en una entrevista, ya siendo ministro de Educación de este gobierno, pues decía decir, tenía que reconocer que bajo ningún parámetro, que bajo ningún respecto, en ningún estudio internacional serio, se puede decir que el sistema colombiano sea uno de los peores del mundo. Entonces, yo creo que el punto de partida es ese, es un sistema con indicadores relativamente buenos. Yo un poco en el debate que le hice a la ministra en la Comisión Séptima, a propósito de sus declaraciones, no a propósito de la reforma, porque no lo conocemos. La ministra ahí está tratando de confundir a la opinión pública, diciendo que los debates que hicimos en la Comisión Séptima estaban relacionados con supuestamente la reforma al sistema de salud. Yo le digo que eso no es verdad. El debate yo lo cité concretamente por unas declaraciones que ella había dado en esa misma comisión en el marco de la discusión del presupuesto, donde había dicho que supuestamente la UPC ya no iba a crecer en un 14.97% como había pedido al final de su mandato Fernando Ruiz, sino que iba a crecer en un 12%. Ahí obviamente todos pusimos el grito en el cielo y dijimos que estaba en cierta forma planteando una desfinanciación del sistema y la llevamos a ese debate. Entonces, lo que les decía es que en ese debate, un poco lo que yo le decía a la ministra es que partiéramos de hechos ciertos, o sea, donde tuviéramos que reconocer que hay muchas cosas por mejorar. Yo creo que es verdad, como lo ha planteado la ministra, que hay problemas con la asignación de citas algunas veces, pero el tema no es que sea responsabilidad de las EPS. Hay un déficit que han evidenciado muchas personas especialistas en este tema en especialistas, y con las soluciones que está dando la ministra eso no se resuelve. Por otro lado, otro tema, y les decía, ya ahora recobré el hilo, yo ahí le ponía a la ministra un video de un profesor italiano que ella invitó, que se llama el profesor Federico Yali,
invita al ministerio y le preguntan, bueno, ¿usted qué opina del sistema de salud colombiano? Y ella, un poco que estaba pensando que iba a salir a despotricar, pues tuvo que ver que el profesor ya le dijo, mire, con las condiciones que tiene, con las datas que ustedes tienen, pues, se evidencia Don Luz que Estela Colombia. Contreras, favor pagar, todos apaguemos los micrófonos. Gracias. Entonces decía que el profesor Yali reconocía que Colombia, con sus limitantes presupuestales, etcétera, etcétera, pues tenía muy buenos indicadores. Entonces, lo que uno quisiera ver es una ministra que estuviera construyendo sobre lo construido, que no estuviera pensando en una refundación del sistema, desconociendo los avances y los aprendizajes de todos los actores que hemos tenido en los últimos 30 años. Y lamentablemente, Fernando, eso no se está dando. Y hemos visto que además la ministra recurrentemente incurre en lo que, pues esto lo decía el doctor Alejandro Gaviria, en deshonestidad intelectual. Vimos lo que pasó hace 2 semanas entre ella y el superintendente, donde salieron a falsear cifras. Un poco en su afán de desacreditar el sistema, el superintendente sacó un informe de manera apresurada y dijo que el hueco fiscal en Colombia por cuenta de las EPS liquidadas en liquidación y activas era de 50 billones de pesos. La ministra, sin ninguna clase de restricción, se dedicó a repetir una y otra vez en medios de comunicación, en redes sociales, esa cifra. Un par de semanas después de que miembros de la sociedad civil, personas que habían estado vinculadas a distintas entidades, etcétera, etcétera, pues empezaron a poner de presente que esas cifras no calzaban, tuvo que salir el superintendente a decir que, pues no, que se habían equivocado, que realmente, pues las acreencias eran de 23 billones, sin ahí aclarar, y eso yo se lo aclaré a la ministra, porque un poco yo lo que le decía es, ministra, tenemos un debate con altura, un debate donde tengamos todo de presente y no solamente los datos que nos convienen. Entonces, de esos 23 billones, la ministra, por ejemplo, que siempre hablaba de esa cifra, no decía que 16 billones eran de cuentas que no estaban vencidas, de cartera corriente. Entonces, un poco esa es la preocupación que uno tiene, porque fíjate que dijeron eso y no pasó absolutamente nada. El superintendente salió a decir prácticamente que eso era responsabilidad de funcionarios de segundo o tercer orden y que los iba a responsabilizar a ellos, pero no asumió ninguna clase de responsabilidad. Entonces, siento que hay, por un lado, este afán de tratar de desacreditar, de no reconocer los avances que hemos tenido, de magnificar los problemas que existen y que nadie desconoce, de, pues, este debate se ha dado de manera un poco turbia, Fernando. Y tú lo decías al principio, nadie conoce el texto en este momento. Y la cuestión es que cuando se han filtrado algunos apartes o se han filtrado versiones, pues la ministra cuando empieza a recibir críticas dice, no, es que esa no es la versión oficial. Y después, en otras ocasiones, sale y dice, no, no es la versión oficial, pero contiene el 70% de la reforma. Y vuelven a criticarla, pero no, no es la versión oficial. Y después sale a decir, cuando los pacientes, cuando los médicos, cuando los académicos, como las EPS y un sinnúmero de actores del sistema salen a decir que construyeron esa propuesta de espaldas a ellos, sale a decir que supuestamente ha sido la reforma más discutida de la historia republicana de Colombia. Entonces, es un poco como el escenario. Siento lamentablemente que ella está cayendo en muchos prejuicios. Yo, como les decía, estoy tratando de entender el sistema. Cada vez trato de entenderlo más. Me encanta reunirme con distintos actores. Me he reunido con EPS, pero me he reunido también con pacientes, con usuarios. Me he reunido con IPS, con las personas que están a cargo de empresas de ambulancias aéreas, con el sector farmacéutico, porque es realmente un sistema muy complejo. Y siento que lamentablemente la ministra está reduciendo esa complejidad a satanizar a uno de los actores. Que de hecho, pues ella pues dice que no se puede mercantilizar la salud en el país. Y dice que no se puede hacer de la salud un negocio. Pero ella sataniza solamente uno de los eslabones de la cadena, que de hecho, y se lo mostré yo en el debate, es posiblemente el eslabón que hoy menos se está marginando. Ahí están las cifras. Es verdad que las EPS manejan montos billonarios. Por ejemplo, la nueva EPS del año 2021 manejó cerca de 9.9 billones de pesos. Eso es cierto. Pero la cuestión es que los costos son igualmente altos y los márgenes de utilidad son relativamente pequeños. Esa es la parte que no cuenta la ministra. Entonces ella dice, no, es que ellos manejan billones de billones de billones, pero no cuenta realmente cuáles son los costos asociados a la prestación de esos servicios de salud y no cuenta cuál es realmente el margen. En cambio, en el caso de las IPS, y yo pues no tengo problema con eso, yo no lo satanizo, siempre y cuando se haga de manera ordenada, que no se esté induciendo demanda, que no se estén
haciendo sobrecostos, etcétera, etcétera, ellos tienen unos márgenes mucho más altos. Yo se lo mostraba a la ministra, los últimos 2 años que tenían registro, los márgenes de las IPS acumuladas en el país eran del 8% al 14%, 5 billones de pesos en uno de esos años, mientras que las EPS de manera acumulada casi que tenían pérdidas. Entonces, ahí uno ve que la ministra sataniza el sistema, sataniza de manera selectivamente, sataniza de manera selectiva el lucro en el sistema y pues desconoce la labor que hacen las EPS. Ella da a entender que, como por arte de magia, si quitáramos a las EPS del sistema, se resuelven todos los problemas y eso realmente no es cierto. De hecho, yo siento que se puede agravar mucho la situación y un poco ese es como el contexto general de la situación. Vemos que ella ha estado anunciando permanentemente que iba a presentar el texto de la reforma, lo dijo en agosto, lo dijo después en octubre, lo dijo después en noviembre, después ahora pues se supone que iba a ser el 6 de febrero, ya no va a ser el 6 de febrero aparentemente, sino que va a ser otra fecha. Ni siquiera el presidente del Congreso, Fernando Jorge, conocen el texto de reforma, un presidente que es del partido de gobierno, que es Roy Barreras, y se supone que en las discusiones que han tenido en el marco del Consejo de Ministros todavía no conocen el texto. De hecho, yo también he criticado una situación que me parece que evidencia un conflicto de interés y les anuncio que estoy pensando en interponer una queja disciplinaria contra la ministra por esa razón, y es que ella, siendo ministra, sigue siendo miembro de junta directiva de una asociación o de una organización de la sociedad civil que se llama Corporación Latinoamericana Sur. Y ella comparte ahí esa junta directiva con otro señor que se llama Pedro Santana, que se convirtió, sin que nadie entienda muy bien por qué, porque no es funcionario público, en vocero de esta reforma. Pero aquí me parece que no tiene sentido, sobre todo cuando vemos asociaciones de pacientes, de usuarios, cuando vemos médicos, cuando vemos académicos que no han sido tenidos en cuenta, que ella le haya dado prelación, que ella haya favorecido, a mi juicio, de manera indebida, a este texto promovido por una corporación de la que ella hace parte en su junta directiva. Entonces, hemos visto todas estas situaciones, hemos visto manejo indebido de la información. Otra cosa que yo también denuncié en su momento, no sé si ustedes lo vieron, Fernando, en Aracataca, el presidente, para desacreditar nuevamente el sistema de salud, empezó a hablar de el indicador de mortalidad de cáncer de seno. Entonces dijo que Colombia supuestamente ocupaba uno de los últimos lugares en una medición de la OSD. El problema es que al presidente le hicieron leer la tabla al revés. Realmente Colombia en ese indicador puntualmente tenía mejores resultados que Italia, que Gran Bretaña y un sinnúmero de países, y que si solamente midiéramos por ese indicador, pues entonces Colombia tendría un mejor sistema. Pero ahí vemos y que la ministra no salió a corregir, el presidente tampoco salió a corregir. Entonces, uno ahí ve un afán permanente de desacreditar el sistema y dejando a veces de lado el tema técnico. Y para rematar, fíjense ustedes, y por eso te decía que no necesariamente esto se va a terminar dirimiendo en el Congreso, sino que pues el Congreso va a reflejar un poco el clima de opinión que haya en el país, pues la ministra que todavía no ha presentado el texto y el presidente ya están convocando marchas para que sus seguidores salgan en cierta forma a respaldar este texto desconocido que nadie conoce, y yo pues lo que siento es que ellos lo que buscan es presionar a los congresistas con la calle e intimidar a quienes piensen distinto. Yo veo que a la ministra no le gusta la discusión democrática, no le gusta la discusión técnica, lo que le gusta más es el tema de la imposición y por eso se ha recatado tanto, por eso se ha cuidado tanto de hacer público el texto, porque siento yo que no aguantaría la crítica de las personas que más saben en estos temas de salud. Ese sería como, a grandes rasgos, como el marco en el que yo siento que se va a dar esta discusión, Fernando, y pues estoy abierto un poco a las inquietudes, a las preocupaciones, a los comentarios que me puedan hacer, como para ir profundizando en algunos de los temas que uno ve con mayor preocupación de esta reforma. Muchas gracias, Andrés. Creo que es un rápido resumen de lo que puede uno decir que hemos hablado durante los últimos meses. Muchas personas, estos temas se han tocado, se han hablado. Ha habido grandes preocupaciones en relación a esos textos que se han publicado, que todos los días le llega a uno un texto como de 20 hojas. Hoy me llegó uno que decía que era como un proyecto de origen parlamentario, porque al final decía que eran las firmas de los parlamentarios, pero realmente, como a todo el mundo nos ocurre, no conocemos bien eso. Hay temas que nos preocupan allí a todos, digamos, en el sector salud. Llevamos muchos años en esto
de alguna manera sentimos que lo que nos dicen es que todo lo que hicimos lo hicimos mal, porque se desconocen, como tú dices, pues esos grandes e importantes logros que ha tenido la salud del país, de tener hoy día uno de los gastos per cápita en salud más bajos del mundo, son apenas $280. Alguien que días lo escuchaba yo que tendría, lo que tenemos que propender es por incrementar ese gasto, lo que seguramente se va a generar es un aumento del gasto de bolsillo que ya se había logrado reducir, y una serie de cambios muy profundos en entidades que han costado mucho construir, como el ADRES, por ejemplo, que uno pensaría que debería haber una gran cantidad de estudios para soportar esas reformas. Hay algunas personas que quieren participar, opinar, han levantado la mano y en su orden, pues le voy a dar primero la palabra, por mi dignidad, digo yo, al profesor Jorge, que fue el primero en levantar. Jorge. Gracias, Fernando. Gracias, Andrés, por esta presentación corta, resumida, pero clara de la salud desde hace 30 años y el estado actual. La pregunta mía es más en lo siguiente, para los que no conocemos mucho los pasos en el Congreso. Supongamos que la semana entrante, como se dijo, que el 5 o 6 de febrero entraba la reforma, que no sabemos cuál, pero que va a entrar. Yo quisiera que nos contara un poquitico, Andrés, cómo son los pasos, los movimientos y tiempos que se manejan. Llega a la Comisión Séptima de Cámara y Senado, cuánto tiempo se toman en esa comisión las discusiones, cuándo se lleva a las plenarias, es decir, como para tener un contexto general de cómo serían esos tiempos y movimientos. Gracias. Claro que sí, Jorge. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento el Congreso está en receso, ¿cierto? En teoría no se discuten proyectos, no se hacen ejercicios de control político porque estamos en receso. Esto pues está previsto ya desde hace bastante tiempo y de hecho pues el Centro Democrático ha presentado un proyecto de acto legislativo que modifica la Constitución pues para buscar que el receso del Congreso no sea tan largo. Pero pues el presidente tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias para que empiece el trámite de los proyectos que él considere que son importantes. Entonces, el gobierno ya ha anunciado que hay una serie de proyectos que va a llevar a sesiones extraordinarias. Y uno de esos proyectos, pues bueno, uno era el plan de desarrollo y otro de los proyectos que en teoría iban a entrar en las extraordinarias es precisamente el proyecto de la reforma al sistema de salud. Entonces, como lo decía Jorge, efectivamente, pues se tiene que definir en qué comisiones van a entrar. Por la temática, lo natural es que este proyecto llegara a alguna de las comisiones séptimas. Aquí puede llegar por la Comisión Séptima de Senado o puede llegar por la Comisión Séptima de Cámara, pero incluso han dicho, esto no me consta, pero son los rumores de pasillo, tanto en el Congreso y cosas que uno le llegan de supuestamente personas cercanas al gobierno, el gobierno estaría pensando en radicar un proyecto de ley estatutaria y que, siendo así, lo tendría que radicar por las comisiones primeras, porque dice que supuestamente en las comisiones séptimas pues tendría una resistencia que no quiere enfrentar y que estaría pensando en hacerlo de esa manera. Pero si lo hace a través de ese mecanismo, si deciden irse y optan por la ley estatutaria, no podrían presentarlo en extraordinarias y tendrían que esperarse hasta el 16 de marzo. Yo lo que siento y pues lo que he visto es que supuestamente lo van a terminar presentando en comisiones séptimas. Se había dicho en una presentación que se le filtró al Ministerio del Interior, que tenía pues prácticamente todos los proyectos que quieren radicar y evacuar este semestre. Se había dicho que lo iban a radicar por la Comisión Séptima de Senado, aunque la última información que me ha llegado es que se radicaría en la Comisión Séptima de Cámara. Entonces, ¿qué sucede? Se tienen que hacer los sorteos de los ponentes. Una vez que hay sorteo de ponentes de todos los proyectos que quiere el gobierno que sean incluidos en las extraordinarias, ahí el presidente puede sacar el decreto, citar las extraordinarias y empieza en cierta forma todo el trámite. Entonces, inicialmente, si es que no le dan sentido, si no le dan mensaje de urgencia al proyecto, tendría que tramitarse el debate en la comisión donde entra. Si es aprobado, pasa a la plenaria de esa Cámara. Si es aprobado en ese segundo debate, pasa a la comisión de la otra Cámara y finalmente pues pasa a la plenaria de la última Cámara
para que si hay algunas diferencias en los textos aprobados, pues sea finalmente conciliado. Si hay mensaje de urgencia, esos debates en comisión se agrupan, por decirlo así, empieza a haber comisiones conjuntas de la Comisión Séptima de Cámara y la Comisión Séptima de Senado. Ahí en cierta forma se saltan un debate, pero pues uno esperaría que en un tema tan sensible, y como decía Fernando, pues va a tener efectos tan duraderos y tan significativos, pues esto nos hiciera con mensaje de urgencia, pero pues uno ya no sabe qué esperar. La ministra, insisto, pues ha sido muy hermética con el texto, al punto que ni Roy Barreras hoy conoce el texto de la reforma. Entonces eso sería más o menos lo que se plantea, lo que ha dicho esa presentación y los tiempos estimados que tiene el Ministerio del Interior para la evacuación de este proyecto es que pues, se evacuaría el primer debate en marzo, el segundo y tercer debate en abril y el último debate en mayo. Eso es más o menos lo que ellos han dicho. Hay que decir que en la Comisión Séptima es posible que el presidente y el gobierno tengan un trancón legislativo, porque además de la reforma del sistema de salud, que va a ser muy relevante, van a entrar dos reformas adicionales, una la reforma de pensiones y otra la reforma laboral. Hay un comentario de la doctora María Elena Llanos que insiste en que hay que seguir construyendo sobre lo construido. Le doy la palabra al académico, el profesor David Vázquez Aguad. David. Gracias, Fernando, y muchas gracias, Andrés. Dos preguntas puntuales. La primera, no hay duda de que el actual sistema de salud tiene errores, tiene defectos, tiene falencias. Del proyecto que se tiene conocimiento, porque no hay nada oficial de lo que se ha conocido, ¿algo bueno le ve usted, Andrés, a ese proyecto de reforma? Segunda pregunta. Es muy probable que con este proyecto se vulneren derechos fundamentales de pacientes, sobre todo de grupos especiales como son los trasplantados, los pacientes oncológicos, los pacientes de enfermedades raras, etcétera. ¿Es susceptible esto, al ser aprobado, de que tenga vicios de constitucionalidad en razón de que se afecten derechos fundamentales? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Pues como lo hemos dicho, pues todavía no sabemos a ciencia cierta cuál vaya a ser el proyecto que presente la ministra, a pesar de que se han filtrado cosas, pero pues ella tiene ese comodín, es que cuando sale a recibir, mejor dicho, cuando empieza a recibir críticas, pues inmediatamente dice, no, ese no es el texto oficial, ¿cierto? Pero después, cuando quiere decir que ha sido socializado, dice, no, ese sí era en cierta forma el texto oficial. Pero ¿qué se ha filtrado? ¿Qué hay de bueno? Es que yo creo que en cierta forma, todos estamos de acuerdo en los fines que persigue la ministra. Yo creo que todos queremos un mejor sistema de salud en el país. Entonces, y comparto algo, es la finalidad. Yo creo que la diferencia grande, la diferencia radica realmente en el cómo, en los medios que pues, la ministra considera idóneos para conseguir ese mejoramiento del sistema de salud o en la prestación de servicios de salud y los que nosotros consideramos que son importantes. Entonces, ella habla, por ejemplo, de la necesidad de crear un sistema integrado de información en línea. Hay que decir que para eso no se requiere una reforma, eso ya está previsto en la legislación existente, pero es algo pues, en lo que tenemos que avanzar, que de hecho, esto es un poco lo que ella pareciera desconocer, son los avances que se han dado, los pasos que se han dado en los últimos años y que no ha sido algo fácil. Por ejemplo, yo quisiera que se extendiera en cierta manera, que se aprendiera de la experiencia que ha tenido la cuenta de alto costo, para el resto del sistema. Yo creo que ellos han logrado integrar de manera bastante interesante una información relevante para unas enfermedades puntuales con información que está existente y que no ha sido integrada en otros casos. Entonces yo creo que de esa experiencia tan positiva se puede aprender y sin necesidad de la ley se puede garantizar ese sistema de información que ella dice. Adicionalmente, ha habido, y ya hay de hecho, y esto me lo explicaban en Mutual Ser, que como les decía, he tratado de conocer experiencias y conocí una muy bonita experiencia que es de esta EPS, que es una EPS, no sé si ustedes la conocen, una EPS que realmente es solidaria, es una mutual, surge justo un poquito antes de la Ley 100, empieza como una empresa solidaria, después se convierte con la Ley 100 y pues ha estado todos estos 29 años, tiene cerca de 2.5 millones de afiliados, de esos cerca de 2.3 son del régimen subsidiado,
el restante, 200.000, son del régimen contributivo, están concentrados en la costa atlántica, tienen muy buenos indicadores, hacen un ejercicio fantástico. Por ejemplo, otro tema que la ministra ha insistido en que es interesante, y yo creo que también, lo que pasa es que creo que ella está sobredimensionando los efectos de esos ejercicios de prevención y promoción, o de lo que ahora se denomina promoción y mantenimiento. Entonces, por ejemplo, esta mutual que les digo, esta EPS que se llama Mutual Ser, tiene desde hace ya años unos equipos que están en territorio y que están precisamente haciendo un ejercicio de prevención. Y yo creo que esas son cosas que la ministra debería reconocer, aprender de esas buenas experiencias, exigirle a las otras EPS que ojalá siguieran ese rutero. Ellos, por ejemplo, yo pues aquí le estoy haciendo publicidad a Mutual. Mutual tiene unos mamógrafos móviles, tiene uno realmente, no voy a hablar en plural, tiene un mamógrafo móvil que va llevando por todos los municipios de la costa para hacer un ejercicio de identificación posible de cáncer de mama. Entonces, la ministra como que desconoce esas experiencias. Mutual paga oportunamente, lo que me decían, pues eso lo tengo que corroborar, es que en general pagan a los 30 días. Adicionalmente, pues ellos, que es uno de los temas sensibles para la ministra, es el tema del giro directo. Pues el giro directo para el régimen subsidiado es del 80%. Después para ellos no es un problema, pero lo que ellos me explicaban es que el giro directo surge principalmente por la falta de capacidad de pago oportuno que tenían las gobernaciones y los municipios en un momento determinado con el régimen subsidiado. Entonces, ellos pagan oportunamente y pues tienen en general unos muy buenos indicadores. Y uno dice, venga, van a destruir esa experiencia tan bonita, que es una, además, como es una mutual, pues los excedentes que tienen por los ahorros administrativos que ellos tienen, los reparten entre los 8.500 dueños, por decirlo así, todos los que hacen parte de esa mutual. Entonces, un poco lo que estoy diciendo con esto es que hay cosas que la ministra puede tener buenas intenciones, pero las preocupaciones que uno tiene son los medios que ella está planteando que quiere utilizar para alcanzarlas. Y ahí es donde a mí me preocupa mucho el tema de la eliminación total de las EPS, como lo plantea ella. Dice, no las vamos a eliminar, pero pues básicamente les va a quitar todas las funciones que tienen hoy. Entonces sí, pues las va a renombrar, les va a cambiar el rótulo, pero sí va a eliminar, David. Entonces aquí retomo con una cosa que decía Fernando después de que yo intervine, y es que la ministra, siento yo, y yo solo insisto, yo estoy tratando de aprender y me reúno con todas las personas que puedo para entender esto, porque no es fácil, pero me da la impresión que la ministra no entiende algunos temas que son muy sensibles. Entonces ella dice que la ADRES hoy ya hace giro directo para el 80% del régimen subsidiado, y es verdad, pero la ADRES puede hacer eso porque todos los otros procesos los están haciendo las EPS. O sea, todo por decirlo de alguna forma, el back office lo hace la EPS. Y si elimina ese ejercicio que está haciendo la EPS, eso lo tiene que asumir alguien y tendría que ser la ADRES. Pero les voy a poner un ejemplo que estoy esperando que ojalá salga mañana en alguna de las radios nacionales, y es que, no sé si ustedes se acuerdan que el presidente definió que iba a bajar a la mitad la póliza del SOAT. Entonces, bueno, eso pues pone feliz a todos los motociclistas, etcétera, etcétera, pero el tema es que también bajó la cobertura de la póliza. Ahora esa póliza solamente cubre hasta 300 salarios mínimos diarios. Y entonces se supone, Fernando, que es la ADRES la que tiene que hacerse cargo de las atenciones que vayan de 300 salarios mínimos a 800. Antes la póliza cubría hasta 800 y de ahí para adelante tenía que ser la EPS. Ahora se mete, entre comillas, en un sándwich la función que tiene que hacer la ADRES. Antes la ADRES en tema de SOAT solamente tenía que hacerse cargo de los accidentes que involucraban vehículos no SOAT y vehículos fantasmas. Y lo que me dicen las IPS es que se demoraban muchísimo en pagar. Me decían, quizá exagerando, pero prácticamente me decían que se demoraban muchísimo y que pagaban una vez al año, y que adicionalmente pues glosaban un porcentaje muy significativo. Me hablaron del 70% del total de atenciones. Entonces, ahora la ADRES va a hacerse cargo de estas atenciones que les digo de 300 a 800 salarios mínimos para esos vehículos que tuvieron descuento en el SOAT. Le mandé derechos de petición al señor Félix Martínez, que es el director de la ADRES, para que me dijera qué es lo que está haciendo. La procuradora, antes de que sacaran ese
que es el 2497 del 16 de diciembre del 22, la procuradora Ojeda le decía, venga, estoy preocupado porque siento que ustedes no tienen la capacidad técnica para hacerse cargo de eso. No les importó, siguieron adelante, les mandé los derechos de pensión, les decía, y me dicen que todavía no, que están ahí viendo, que van a ver si tienen que contratar a una nueva gente, qué disposición van a asumir y que tienen fecha límite según el decreto hasta el 28 de febrero. Y mientras tanto, se sigue accidentando gente y las IPS no saben qué hacer con ese tipo de casos que superan los 300 salarios mínimos y llegan a los 800. Entonces, ahí, por ejemplo, yo creo que va a haber una prueba de fuego para la ADRES y para un poco esa iniciativa que tiene la ministra de sobrecargarla de responsabilidades. Entonces, esas son como algunas cosas que yo creo que pueden ser positivas en teoría, pero pues las diferencias grandes que uno tiene con la ministra es quién se haría cargo mejor dicho, en este caso puntual, quién sería cargo de esas responsabilidades. Y segundo, tú me preguntabas, David, a propósito de... Si tiene vicios de constitucionalidad, Bueno, vulnerar los derechos de grupos muy poco favorecidos. Pues ese ha sido un tema que han planteado algunos de los pacientes. Obviamente ahí hay un debate pues jurídico abierto, pero lo que siempre se dice es que cuando se hacen reformas y involucran derechos, pues no se puede, entre comillas, retroceder. Y el temor que tienen muchas personas es precisamente que con esto, en lugar de avanzar, terminamos retrocediendo, así que quizás sí cabría una una acción de esa naturaleza. Pero la verdad te confieso, no soy abogado y no me atrevería a ser como categórico en una afirmación. Muchas gracias, David. Andrés, alguien decía que ese gap que hay entre las coberturas de las pólizas de SOAT podrían llegar a ser más de 2 billones de pesos que tendría que asumir el ADRES con cargo a los recursos del ADRES, pero que no va a recibir por los aportes de esas primas. O sea, que ciertamente sí generaría de alguna manera un detrimento de esas cuentas del ADRES para poder asumir esos pagos, especialmente de los autos fantasmas y esta cantidad de cosas que hay, y en donde el 70% de los accidentes además son de las motos. Quiero darle la palabra también al académico Germán Redondo, que la había solicitado. Germán. Buenas tardes, representante Forero. No lo veía desde que estaba en el Consejo de Bogotá y yo estaba en la Secretaría Distrital de Salud. Un saludo. Hay un tema que yo quisiera, que ya es claro que se va a incluir en la reforma porque lo ha expresado la señora ministra y lo ha expresado en diferentes medios, que es, pues, la tendencia es a la eliminación de la EPS. Pero yo creo que va más allá, porque lo que se está eliminando es el aseguramiento como hoy lo entendemos. Y el aseguramiento es el mejor vehículo para la garantía del derecho fundamental a la salud. Pongo un ejemplo. En Aracataca ellos plantearon la creación de los centros de atención primaria en salud, a los cuales la gente tiene que adscribirse al centro de atención primaria en salud más cercano. Es decir, no va a haber afiliación. Si no va a haber afiliación, no hay aseguramiento. Lo que hay es una adscripción, como un empadronamiento en el centro de atención primaria en salud más cercano. Y se pierde un concepto fundamental que se logró en la ley 1122 de 2007, que es el principio de que la seguridad social sigue al individuo como su sombra, que en esa ley se llamó portabilidad. Si usted se registra aquí en Bogotá y viaja a Barranquilla, Cartagena, Pasto, al Amazonas, la EPS lo atiende donde quiera que usted esté. Si usted se adscribe a un centro de atención primaria en salud aquí en Bogotá y va a Girardot, tiene que adscribirse allá también en Girardot. Si usted tiene una contingencia en salud y no le es atendida, hoy usted recurre a la acción de tutela frente a la EPS donde está afiliado. Si usted está adscrito a un centro de atención primaria en salud, que es un centrico pequeño, apenas con lo fundamentalmente básico,
¿a quién en tutela? Si el centro de atención primaria de salud responde es por lo que ellos hacen, no lo que hace el segundo y el tercer nivel. Es decir, se pierde el concepto integral del aseguramiento. Y el otro tema que realmente preocupa es que poco se conoce, desafortunadamente, me refiero no a este grupo, sino a la opinión general de lo que hace una EPS. Y es bueno que repasemos qué hace una EPS para preguntarnos quién va a asumir esas funciones. Está la afiliación, que ya lo dijimos, pero es que las EPS manejan la base de datos que se incorpora con la base de datos única BDVA. Esa base de datos tiene que tener el registro, el nombre, la edad, el sitio donde vive la persona, si es en un sitio alejado o es en una gran ciudad, porque eso impacta en el valor de la unidad de pago por capitación. Otro punto importantísimo que hacen las EPS es el recaudo de las cotizaciones a través del sistema financiero y la planilla individual de liquidación de aportes PILA. Eso en el proyecto que hemos conocido lo tendrá que hacer la ADRES, que no tiene capacidad para hacer. Desmontan un sistema que está funcionando y se lo entregan a una entidad que no tiene experiencia. El sistema de compensación lo hacen las EPS. Además, la gestión del riesgo. Gestión de riesgo a nivel administrativo, financiero y de salud. La administración, uno dice, ¿a quién se la van a delegar? Y todo parece indicar que es a los fondos territoriales y regionales que van a constituir, que dependen, que serán tripartitos, pero que pueden ser presa fácil, y usted lo sabe, representante, desafortunadamente, de la politiquería y la corrupción. Eso realmente nos preocupa, y una preocupación final que quisiera preguntarle en concreto. Tenemos la duda de si en sesiones extraordinarias se puede enviar un proyecto de ley con mensaje de urgencia, porque si es con mensaje de urgencia no serían 4 debates, sino en la práctica 2, porque se harían en reuniones conjuntas de comisiones séptimas de Cámara y Senado y luego en plenarias en comisión conjunta de Cámara y Senado. ¿Esa posibilidad es real? Gracias, doctor Germán. Andrés, quiero hacer un paréntesis aquí un momentico para tratar de fusionar un poquito y darte respiro para hacer una respuesta un poco más larga. Voy a darle la palabra ahorita al doctor Germán Guerrero, director del Colegio Médico Colombiano, pero antes de que hable Germán, quiero hacer un comentario que hace la doctora Claudia Sterling. La doctora Claudia es posiblemente una de las abogadas que más conoce el tema desde el punto de vista legal del sistema general de seguridad social y en salud, y es además miembro de la junta directiva de FENALCO a nivel nacional, trabaja hoy día en el sector de la industria farmacéutica, y hace un comentario en el que dice, doctor Andrés, que una ley ordinaria no puede modificar una ley orgánica ni prevalecer ella, ni siquiera título de ley especial. Y dice que el proyecto de ley que se habla o que se ha presentado, se ha glosado, modifica competencias territoriales que están modificando la ley 715 del 2001, y por lo cual, y otras cantidades de competencias y unos artículos que ella señala en cuanto a las disposiciones a organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Digamos, llama la atención sobre ese tema, que de alguna manera sería como una limitante grande para que se le diera trámite a esta ley, si no estoy mal, doctora Claudia. Además, déjame decirle, Andrés, la doctora Claudia es tal vez la crítica literaria más importante que tenemos hoy en nuestro país. Así que mil gracias, Claudia, por tu participación. Doctor Germán. Creo que se nos fue el doctor Germán, entonces le doy la palabra al doctor Juan Pablo García. Sí, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación que nos brindan a los ciudadanos. Yo tengo una serie de asuntos
más que a manera de inquietudes relacionados con las razones estructurales que de alguna u otra manera, independientemente de quien esté en el gobierno e independientemente de su filiación política, dan lugar a una reforma a estas características, más que consideraciones de juzgamientos o de señalamientos. Tenemos que ir a la historia real, ¿cierto? Entonces yo quiero mencionar unos elementos estructurales que son fundamentales en la explicación de, tal vez, que nos puedan dar a entender por qué se motiva la reforma. El primer elemento estructural tiene que ver con que el sector de la salud, desde que se implementó la ley 100 del 93 y luego fue reglamentada, padece de una situación de profunda fragmentación, y en la implementación de sus programas de atención a la salud precisamente se ha observado que no están articulados a programas integrales de promoción y prevención. De hecho, el sistema de aseguramiento da lugar a que, si usted revisa, por ejemplo, el número de quejas, PQRs, en las distintas EPS y la erradicación, por ejemplo, que hay a través de las distintas entidades de control frente a tutelas, por ejemplo, y derechos de petición, son innumerables. Primer elemento estructural. Segundo elemento, no se evidencia una información técnica desde el punto de vista de la administración de la misma que dé cuenta de los indicadores de gestión financiera que, en el marco de la intermediación de los recursos que se hacen a través del sistema bancario, por supuesto, qué curso de acción están tomando estos recursos. Entonces, yo pienso que en realidad EPS desfinanciadas, pero entonces, ¿por qué? Y al momento de hacer la contratación con las IPS, se establece que desde los principios universales de la reforma en que se inspiró la ley 100, que son muy importantes, se niega el acceso y accesibilidad a la salud de muchas personas. Entonces, esto tiene que ver precisamente con el sistema de aseguramiento. Pensaría yo que dentro de la lógica económica se le está dando prioridad al sistema de aseguramiento para poder apalancar operativamente y financieramente la prestación de estos servicios que tienen en sus manos las EPS privadas. El tercer elemento estructural es que hay dificultades reales para vigilar y auditar el amplio y complejo sector, es decir, las ejecutorias, los desempeños, los indicadores fundamentales asociados a la prestación de los servicios para los cuales han sido establecidas estas entidades. Lo cuarto, hay una falta de transparencia en los aspectos financieros relativos particularmente al destino real o curso de acción, que particularmente no solamente están cogiendo los recursos de las unidades de captación, sino los recursos que el régimen contributivo hace por parte de los empresarios y los empleados respectivamente. Cuarto elemento estructural. Quinto, los sistemas de información que deberían dar cuenta de la gestión de los distintos operadores que hacen parte de la cadena productiva del sistema integral de salud colombiano adolecen de capacidad real para colocar en evidencia la información de manera oportuna y transparente. Quinto elemento. Sexto elemento, pues que la salud, desafortunadamente, y en virtud de la intermediación no solamente financiera, sino de ciertos intereses privados, se convirtió en un escenario de enriquecimiento de ciertos sectores políticos. Séptimo, para las EPS es más rentable atender la enfermedad que prevenirla. Es decir, ya nos hemos dado cuenta, por ejemplo, revisemos los indicadores de morbimortalidad para poder establecer si este sistema sí funciona de acuerdo a la prevención en salud, para evitar, por ejemplo, muertes catastróficas. Revisemos los indicadores, me gustaría que los revisáramos. Octavo, los hospitales públicos tienden a convertirse en la caja menor de las alcaldías y gobernaciones en virtud de los déficits fiscales inerciales que presentan sus finanzas públicas. Y por último, a septiembre del 2022, reporto que hay 11 EPS
que estarían en intervención forzosa administrativa para proceso de liquidación, entre las que se encuentran algunas de ellas las más importantes: Saludcop EPS con 4.6 millones de afiliados, Salud Vida con 1.1 millones. Bueno, estos son algunos de los elementos pues que quiero referenciar para introducir una pregunta, y es lo siguiente: ¿será que las motivaciones alrededor de esta ola reformista que se ha desatado con la actual gobernanza política responden es a intereses internacionales del gran capital transnacional, o a qué lógicas realmente responden este tipo de reformas? Porque sí, todo el mundo o muchos sectores están diciendo se va a afectar el derecho a la salud, pero ¿con qué indicadores demuestra eso? Es decir, de que la reforma va a afectar realmente las condiciones de accesibilidad y acceso a la salud de numerosos colombianos. Muchas gracias, muy amables. Gracias, doctor García. Doctor Andrés. Bueno, hay varias cosas tratando de unir lo que decía el doctor García, lo que decía Hernán y lo que pues, planteó la doctora Claudia puntualmente, que es un tema, y pues ella tiene razón. Yo creo que por eso están pensando en quizá presentarla en la comisión primera, pero yo siento que hay mucha improvisación a veces de parte de este gobierno, no solamente en esta materia, sino en tantas otras. Lo vimos con el tema del SOAT, lo vimos con el tema de los peajes, y ahora pues no me extrañaría que pues están teniendo esos problemas de técnica legislativa. Entonces pues por eso hay que esperar que finalmente salga el último proyecto. Y pues veo que el doctor García, por ejemplo, pues hablaba de situaciones que sí, efectivamente existen una serie de quejas, de peticiones, quejas y reclamos, y existen tutelas a propósito de la prestación del servicio de salud. Pero yo creo, doctor García, que reconociendo obviamente que lo ideal sería que no existieran, es que hay que ver las cosas en perspectiva. Entonces yo eso mismo se lo planteé a la ministra en el debate que le hice en la Comisión Séptima. Y es que ella decía, no, mire, es que hay cerca de 700.000 quejas y reclamos para el tema de la superintendencia en malas prestaciones de salud. Y después decía, y además hay unas 230.000 tutelas. Y claro, yo estoy de acuerdo, García, que hay que tratar de eliminarlas al máximo, mejor dicho, eliminarlas, y ojalá que fueran, pero no sé si hay alguna prestación de servicio en el mundo que no tenga quejas y reclamos. Pero lo que sí le puedo decir es que pues aquí se prestan, según está en el RIPS, más de 460 millones de atenciones. Incluso hay quienes dicen que eso está al año y eso está subregistrado, y hay quienes dicen que llegaríamos a las 800. Es decir, ese número, que obviamente pues uno tiene que pues, ver que puede ser una tragedia humana y que uno tiene que buscar que se disminuyan, pues la verdad, en cierta manera, pues no representa el 1%, ese indicador que usted me estaba diciendo. Entonces, yo creo que hay que ver las cosas en perspectiva. Adicionalmente, usted decía que no necesariamente se puede poner en riesgo la prestación del servicio. Y un poco lo que plantea la ministra, esto no lo dijo usted, pero pues lo que plantea la ministra es que básicamente si es el Estado el que lo maneja ya no va a haber problemas. Pues la verdad es que no es así. Claro que ha habido problemas de corrupción con las EPS, no todas, algunas, y obviamente pues eso tiene que ser condenado categóricamente, pero también hay continuos problemas de corrupción en los hospitales públicos. Entonces, y en el sistema público, vimos lo que pasó, por ejemplo, en Córdoba con el cartel de la hemofilia. Y yo, como concejal de Bogotá, se lo puedo decir, denuncié situaciones de corrupción en hospitales públicos en un sistema de salud o en un ente territorial donde está bastante consolidado y que tiene relativa fortaleza, tiene relativamente altos recursos, y a pesar de eso se presentaban casos de corrupción. Le voy a poner un ejemplo concreto. En la Subred Centro Oriente, la señora gerente decidió en cierta forma, excluir de un proceso licitatorio bastante cuestionado a la empresa que había estado prestando las imágenes diagnósticas durante los últimos 10 años en ese hospital, que era el Santa Clara, y dejó al hospital por cuenta de eso prácticamente 2 meses sin tomógrafo. Entonces, ahí era evidente que había un caso de corrupción. Yo lo puse en conocimiento de las autoridades penales y eso estaba relacionado con el sector público en Bogotá. No estoy pensando en sectores alejados. Entonces, yo
no satanizo per se el sector público, pero tampoco puedo satanizar el sector privado y no puedo desconocer los avances que ha habido en el sector privado. Y hay unas EPS que son muy buenas. Hasta Piedad Córdoba reconocía que era complicado acabar con Sura porque ella decía que le habían dado muy buen servicio. Pero, y usted me decía el tema de la prestación de salud, y aquí lo conecto con lo que decía Hernán, y es una pregunta que tenía el exministro Fernando Ruiz a propósito de qué iba a pasar realmente con una persona, por ejemplo, que vive en el Guainía y que hoy, digamos, tiene una EPS y en cierta forma le garantiza atención aquí en Bogotá, con lo que está planteando la ministra, que busca supuestamente que sean estos entes territoriales los que en cierta forma dialoguen entre sí. Y la verdad, yo se lo digo, si yo estoy en el Guainía, yo prefiero que sea una EPS, como Sura o Sanitas, lo que sea, que me garantice un eventual traslado y una atención aquí en Bogotá, que confiar en que se van a poner de acuerdo oportunamente la Secretaría de Salud de ese departamento con la Secretaría de Salud de Bogotá. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que la ministra no ha resuelto, no ha explicado debidamente cómo lo harían. El tema de la portabilidad, como decía Hernán, es un tema complejo. Yo además creo que ha habido unos avances que a veces uno siente que se están desconociendo en el último tiempo. Por ejemplo, mire, la ministra dijo en la entrevista que dio en la W esta semana que es imposible cambiarse de EPS, y eso no es verdad. Existe un portal donde básicamente, si uno cumple el requisito de haber estado en la EPS el último año, uno se puede cambiar en ese portal en cuestión de 15 minutos y se reconoce eso al mes siguiente. Entonces, yo, la verdad, no soy tan catastrofista. Yo se lo decía al doctor García al principio, reconozco que hay muchos retos también todavía por delante, pero yo creo que no se pueden desconocer los avances que hemos tenido en los últimos 30 años. Hay que decir, y esto se lo decía yo a la ministra, porque ella nos tiene que decir cuánto nos va a costar esa reforma, todavía no lo sabemos. Ella dice que supuestamente van a ser 6 billones de pesos, y ese 6 billones ella lo saca supuestamente, yo me imagino, porque ella no lo ha aclarado, pero de lo que ella considera que es el 10% de recursos que manejan las EPS y que en teoría se les paga por administración. Esa es más o menos la cifra que yo creo que ella tiene en la cabeza. Ya el propio ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, se le va a decir que no le cuadran esas cifras, a mí tampoco me cuadran, y la verdad le digo, yo no veo cómo la ministra podría, en cierta forma, reemplazar de manera relativamente rápida y de manera relativamente efectiva todo el ejercicio que están haciendo las EPS, porque como decía Germán, y pues aquí un poco me baso en él para no tener que responder, realmente no es verdad que las EPS sean solamente intermediarias, ellas cumplen una serie de funciones que, pues si la ministra termina decidiendo que las va a sacar, las va a excluir, nos tiene que aclarar, nos tiene que decir claramente quién o cómo van a reemplazar esas funciones. Yo le ponía un ejemplo muy concreto, que es el ejemplo de la ADRES con el tema del SOAT. Llevan 2 meses prácticamente y están hechos un 8 y vamos a ver con qué termina saliendo el 28 de febrero. Y eso es solamente para cerca de 50,000 atenciones al mes. Imagínense ustedes lo que tendría que pasar con cerca de 40 o hasta 80 millones de atenciones al mes. Entonces, yo pues realmente reconociendo que hay muchos retos por delante, reconociendo que en algunos sectores del país efectivamente hay problemas de atención y que si hay que mejorarlos, siento que realmente pues no atiende a la realidad del país con sus limitaciones financieras, etcétera, etcétera. Decir que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo, lo dijo el doctor Ruiz, aquí el gasto de bolsillo en Colombia es del 15%, uno de los mejores a nivel mundial. Si uno compara el gasto per cápita que tiene Colombia con el que tiene Francia, Inglaterra, el Reino Unido, pues básicamente es en esos otros países 5 veces superior. La ministra tendría que decirnos de dónde va a sacar esa plata, porque ella dice que básicamente no se requerirían nuevos recursos. Eso es un poco lo que ella plantea, y la verdad eso a mí me parece preocupante, porque además, y una cosa que no dijo Germán, y complemento un poco esa descripción que él hacía de la función que tienen las EPS, ellas también controlan el gasto. Yo no veo cómo es posible, ahí creo que hay una imprecisión de parte de la ministra cuando ella dice que las EPS ganan supuestamente plata por la enfermedad. De hecho, eso no es verdad. Precisamente esa es una de sus labores de aseguramiento. Las que ganan plata, entre comillas, con la enfermedad son las IPS.
Y las EPS muchas veces ponen el freno y la ministra quiere sacar a este actor, que se lo digo, esos son datos oficiales. Los márgenes de las EPS son mucho menores a las IPS, la ministra quiere excluirlos y con eso siento yo que se puede terminar disparando el gasto en salud y como lo han dicho algunos, es posible que termine agotándose más rápidamente los recursos que hoy tenemos. Y una dificultad que siempre se ha dicho, que yo pues me permito discrepar de la ministra, y ya le mandé un derecho de petición para que ella me mande el estudio donde ella dice que una universidad de California supuestamente dice que es falso el tema de la insuficiencia del UPC. Yo pienso que en parte algunos de los problemas se derivan precisamente de esa insuficiencia, de que realmente no son suficientes los recursos para atender la demanda que existe y obviamente pues eso genera dificultades en todos los actores. Doctor Andrés, hay algunas personas que han hecho algunos comentarios a través del chat, algunos usuarios que se quejan, por supuesto, de las quejas que tradicionalmente se viene haciendo, los tiempos de las citas, el incumplimiento de las EPS, que se demoran en entregar los medicamentos, etcétera, en una serie de cosas. Hay alguna asociación de usuarios de Famisanar en Cundinamarca que dice pues, que de alguna manera sí han tenido, pero que tampoco están de acuerdo en que se vayan a tener que terminar las EPS. Hay un comentario que me pareció de alguna manera de Antonia bastante gráfico para el momento actual, lo que dice que es que ante la falta de una propuesta de reforma al sistema, lo que ha generado el gobierno es que la población aprecie la salud colombiana y discuta sobre ella, que es lo que estamos haciendo hoy acá. Quiero darle la palabra a Viviana Sánchez. Me da pena, Viviana, que no te había ido como en orden, pero por favor tienes la palabra. Buenas tardes, desde Norte de Santander. Me quedo asombrada de pronto por lo que dicen de que las EPS, bueno, de una u otra manera quieren que continúen, pero lo que sí es claro es que aquí o en todos los territorios considero que pues pasa la misma situación, no hacen las entidades lo respectivo al control y vigilancia y el seguimiento para que las EPS cumplan con los derechos fundamentales de la población en general. Entonces las EPS siguen haciendo de las suyas. Si hay unos recursos, si el Estado paga por los usuarios, ¿por qué no garantizan los servicios de salud de las personas? ¿Por qué todo toca por medio de fallos de tutela? ¿O por qué toca todo el tiempo encadenarse a las EPS mendigando unos servicios? O sea, yo considero que en ese caso deberían los entes de control cumplir con sus respectivas tareas porque para eso les pagan, para que ellos hagan el seguimiento, para que las entidades cumplan y no se siga volviendo reiterativa la vulneración de los derechos fundamentales de la población en general y más la población vulnerable, hablando de niños con discapacidad, enfermedades huérfanas, cáncer, catastróficas, degenerativas, pacientes postrados en cama. Aquí la gente se muere porque las EPS no garantizan los derechos fundamentales de las personas. Entonces, dicen que las IPS, pero realmente quien contrata son las EPS, ellos son los encargados de hacer que las IPS cumplan con las citas, tratamientos de las personas. De pronto eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Andrés, hay un tema cuando hablan de ese tema de la inspección, vigilancia y control y la Superintendencia Nacional de Salud, y es un poco el tema que hay con relación a algunos casos que han ocurrido. Yo digo que un caso icónico para el país es el caso de Saludcop y todo el escándalo que hubo alrededor de Saludcop, pero finalmente la EPS de Saludcop fue manejada 10 años por el Estado. La intervino el Estado, la manejó durante 10 años, la quebró y al final no ha respondido por esas acreencias. Me recordaba lo de Foncolpuertos, me recordaba todas esas grandes liquidaciones que salía, como decimos los médicos, peor el remedio que la enfermedad. Ese punto me parece que nos gustaría también conocer un poco tu opinión con relación al tema de la inspección, vigilancia y control. Y después de la intervención del doctor Andrés, Gonzalo, tienes la palabra. Pues un poco recogiendo lo que dijo Viviana y lo que leíste en los chats. Yo vuelvo a insistir que yo no digo que el sistema de salud colombiano sea perfecto, pero cuando uno va a plantear una reforma, la idea es que las cosas mejoren y no vayan a empeorar. Y
Y yo creo que, y nuevamente hay que mirar las cosas en perspectiva. Un poco la ministra dice que no, que las cosas son ideales en Costa Rica, que son ideales en Inglaterra, que son ideales en Canadá, etcétera, etcétera. Y personas que conocen bien esos sistemas, pues saben que también hay problemas de asignación de citas. Aquí en Colombia particularmente, porque veía que había una persona que nos señalaba, y obviamente yo entiendo que quien necesita una atención y le dicen que va a ser en 6 meses, pues obviamente se afana y le urge y pues tiene que recurrir a la tutela, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay que pensar si eliminando las EPS eso se va a resolver. Y yo, la verdad, creo que eso no va a ser así. Por el contrario, creo que eso va a empeorar. El problema con el tema de la asignación de citas, les decía antes, se deriva es de la escasez de especialistas que tenemos en el país. Y hasta el momento, de lo que se conoce de ese texto de reforma, no hay claridad de que realmente se esté buscando un incremento en el número de especialistas en Colombia. Entonces, si eso no sucede, independientemente de que haya EPS o no, pues va a seguir habiendo problemas con la asignación de citas y va a haber problemas. Aquí Alejandro está haciendo una pregunta a propósito de los regímenes especiales, porque y aquí lo conecto con Viviana, y sí, hay EPS que han funcionado mal y esas deben salir a mi juicio, pero yo creo que no por esas EPS pues tenemos que castigar a las que funcionan bien. Y yo les daba un ejemplo que ya no es Sura, ya no es Sanitas, que también tienen problemas, no voy a decir que no tengan problemas, yo creo que no hay ningún servicio en el mundo que no tenga problemas y que no reciba quejas y reclamos, etcétera, etcétera. Pero les hablaba antes de, por ejemplo, Mutual Ser, que tiene 2.5 millones de afiliados, el 5% del total de afiliados del país prácticamente, y que funciona bien y que yo creo que sería un retroceso para esas personas que hoy están afiliadas a esa EPS, pues que pasara a, en cierta forma, hacerse cargo de ellos, pues este Frankenstein que todavía nadie entiende completamente. Pero hablaba a propósito de lo que decía Viviana, y reconociendo que hay problemas, porque es que yo no quiero dar esa sensación de que no hay nada que reformar y no hay nada que mejorar. Yo creo que sí tenemos muchas cosas por mejorar, pero el problema es que cuando la ministra enfoca más los problemas, pues no mejoramos lo que hay que mejorar y podemos tirarnos, podemos arruinar lo que está funcionando bien. Entonces decía que Alejandro hacía una pregunta a propósito del tema de los regímenes especiales, y hasta este momento los regímenes especiales, en lo que se ha conocido, se supone que no se tocan, que son los regímenes de las fuerzas militares y de policía y de los maestros, y que ellos en teoría no tienen EPS y que tienen más quejas y reclamaciones en términos proporcionales que las que tienen todas las otras EPS. Entonces, yo vuelvo a insistir, hay que buscar, y todas esas críticas, todas esas preocupaciones son muy pertinentes y son muy oportunas, pero tenemos que preguntarnos si realmente con lo que está proponiendo la ministra, que es eliminar las EPS, vamos a resolver todo. Y aquí vuelvo a lo que decía Hernán, y un poco también lo que dice Viviana. Hoy por hoy, la gente, para lograr mayor agilidad en la prestación del servicio, mayor oportunidad, etcétera, etcétera, un poco la cara visible del sistema es la EPS. Si eliminamos la EPS, ¿a quién se va a ir a quejar la persona? Entonces, ¿qué pasa? La superintendencia puede estar pendiente, oiga, mire lo que está pasando con las quejas, mire lo que está pasando con los reclamos, y la EPS tiene que moverse. Pero si elimina ese actor, si elimina ese botón, ¿a quién van a terminar responsabilizando? Y más que responsabilizando, porque eso es lo de menos. Realmente, ¿quién le va a terminar respondiendo a esas personas que tienen problemas en la atención? ¿Va a ser a la IPS? ¿Va a ser a la Secretaría de Salud del departamento, del municipio, del distrito? Esa es una pregunta que nos tiene que responder la ministra. Hoy, por lo menos, esa es una cara visible que obviamente tiene que, y es parte yo creo que el descrédito que tienen algunos sectores, pues se ve reflejado en que es esa cara visible, el botón que uno puede en cierta forma apretar, pero no queda claro qué pasaría cuando sean eliminadas. Y de hecho, y eso también es importante decirlo y que me parece muy cuestionable lo que hizo la ministra, hubo una encuesta que se venía haciendo desde hace varios años en el ministerio que daba resultados, no voy a decir perfectos, pero relativamente buenos de satisfacción de las personas con sus EPS, y la ministra, porque pues obviamente eso no le conviene a su narrativa, decidió descolgar ese documento de la página del ministerio. Hay un comentario adicional, Andrés, y es que de alguna manera, cuando se habla de ponerle fin a las concesiones del aseguramiento, a terminar pues las EPS y estas cosas, y pues obviamente podría generarse algunas eventuales demandas o indemnizaciones que debería hacer el Estado
a estas entidades por la terminación de esas concesiones. Seguramente eso no se ha calculado tampoco si llegase a existir ese riesgo de tener que pagar estas indemnizaciones, que a mi juicio serían como otra reforma tributaria para ese tema. Gonzalo, y a los demás que les vamos a dar la palabra, una pregunta de 1 minuto para tratar de hacer más ágil el tiempo de participación del doctor Andrés. Gracias, Fernando, Andrés y todos los que están acompañándonos. Yo no quiero repetir lo que ya se ha comentado. Yo quisiera plantear una posibilidad que para mí es muy, muy certera, y es que para mí pues de acuerdo a lo que hemos conocido, esta reforma no se podría implementar en el país. Por varias razones. No hay recursos humanos suficientes. Si hablamos de la atención primaria y de los médicos familiares, sabemos que el recurso de médicos familiares en Colombia es absolutamente deficitario. Segundo, en cuanto a los especialistas se han hablado, obviamente es verdad que para conseguir una cita con un especialista se hace tremendamente desesperante por no obtenerla muy pronto, pero no podemos fabricar en 2 años de la supuesta periodo de transición de conseguir especialistas, porque cualquier especialidad aquí en Colombia, promedio, la que menos dura 3 a 4 años. Entonces no podríamos tener suficiente recurso humano para suplir estas. Y volver a algo absolutamente recordatorio es que Colombia ya vivió una EPS transitoria, que fue cuando se comenzó a implementar la ley 100. ¿Qué era la EPS transitoria? Que antes de que comenzaran a funcionar las EPS como las conocemos, los departamentos a través de sus secretarías de salud hicieron el papel de aseguramiento. Si mal no recuerdo, solamente hubo un departamento que más o menos se defendió en el tema, y fue Cundinamarca. ¿Por qué? Porque estamos en el centro del país. Pero piensen ustedes qué va a pasar con el paciente que está en el Bichada, en el Baupés. No se ha hablado del recurso humano y cómo desarrollar la oportunidad para esa población tan dispersa y selva adentro. Yo creo que es absolutamente impráctica para la implementación de ellas aquí en el país. Yo no creo que se pueda fácilmente. Gracias. Gracias, Gonzalo. No te imaginan pues la cantidad de mensajes que nos están llegando de todos lados. Hay un comentario, Andrés, que me parece muy importante, y es que hay alguien que nos dice, no lo puedo identificar porque no tiene una identificación en su teléfono, pero menciona, doctor Jorge, que usted también de pronto tiene algún dato sobre ello, que las CPS del país en el momento tienen 120.000 empleados, de los cuales cerca del 80% son trabajadores mujeres, y que en ninguna parte se ha mencionado qué va a pasar con esta gran cantidad de gente. Eso creo que es un tema que invita a la reflexión. Quiero, doctor Andrés, no sé si tú tengas algún dato de eso o alguna idea de ese tema. Pues realmente la cifra que yo había oído, pero pues no es una cifra oficial, no la he requerido a través de un derecho de petición, era de 80.000, que no está tan desencaminado de lo que dice la persona que nos acompaña. Y yo creo que eso se une a lo que decía Gonzalo, y es hoy por hoy una serie de funciones que la ministra básicamente dice que solamente es un tema de intermediación. Ella sobresimplifica lo que hacen las EPS y dice que solamente por intermediar, solamente por recibir una plata y pasarla a otro lado, es básicamente lo que ella dice, se les da el 10% del total de recursos que manejan. Eso es básicamente lo que ella dice. Entonces, es pues pensar que si efectivamente todas las EPS tienen esa cantidad tan significativa de personas, pues, pues realmente pues no se imagina uno cómo van a ser reemplazadas por funcionarios estatales. Que además se los digo y vuelvo a insistir, yo obviamente soy un defensor de nuestro sistema político, de nuestra democracia,
pero pues también reconozco sus limitaciones y sé la injerencia que tienen los políticos en el nombramiento de muchas personas, personas que muchas veces no tienen las capacidades técnicas, pero pues tienen buenos relacionamientos y por esa razón los terminan nombrando. Miren lo que pasó, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Minas y Energía, pusieron una persona que realmente pues ha demostrado que no tiene las competencias ni los conocimientos suficientes y pues está haciendo un gran daño al país. Y eso se puede replicar en los mandos medios hacia abajo y pues nos dejaría una situación bastante complicada. Entonces, yo me uno a esa preocupación que tiene Gonzalo. Por eso yo creo que es importante que nos digan realmente cuánto va a costar esa reforma, pero con números claros, de manera muy bien sustentada. Y yo creo que es clave. Yo ya le mandé derechos de petición al Ministerio de Hacienda para que me lo diga, porque la verdad siento que eso que está planteando la ministra, de que son solamente 6.7 billones de pesos, realmente no tiene sentido. Sobre todo viendo lo que pasa en otros lugares del mundo. Vuelvo a insistir, en Francia, en España, en el Reino Unido, prácticamente tienen 5 veces el gasto per cápita que se tiene en Colombia. Entonces la ministra nos tiene que decir cuánto más nos va a costar y de dónde va a sacar los recursos, porque todo lo que ella dice pues puede parecer muy bueno en el papel, pero realmente a la hora de materializarse puede ser inviable en términos financieros y además impracticable por las incapacidades que tiene el Estado. O sea, creo que la ministra está desaprovechando y echando por la borda toda esa curva de aprendizaje de más de 30 años, o sea, de prácticamente 30 años, perdón, le está tirando, está al tacho de la basura sin haber logrado un traslado de competencias al Estado. Y yo vuelvo a insistir, reconociendo que no necesariamente, y conozco gente abnegada en el servicio público, personas que hacen parte de hospitales y que prestan un gran servicio, pues también tengo que reconocer los problemas que se han presentado y que están muy sujetos a las presiones de políticos para nombramientos indebidos. Esa es una precisión que creo Fernando. compartimos todos en el país. Jorge. Sí, Jorge. dando respuesta a la pregunta tuya, yo voy a referirme pues a la EPS que conozco, de la que hago parte, que es la EPS Sanitas. Tiene aproximadamente 12.000 empleos directos y a nivel nacional puede tener unos 10.000 médicos que prestan servicios indirectamente que no están en esa nómina. Entonces el número es grande. Gracias. Sí, deben pasar los 100.000. Andrés Camila, por favor. Andrés, tenía la mano levantada. Una intervención breves todos, por favor. Jairo González, nefrólogo del Valle del Cauca, muy importante. Gracias, doctor Salgado, querido amigo de muchas batallas juntos. Aquí, no sé, yo llegué un poquito tarde, no sé si se ha hablado sobre el diagnóstico de salud de la población. Nosotros hemos tenido la oportunidad, yo incluso particularmente tuve la oportunidad de manejar la salud de un municipio del Valle del Cauca en los años 90 y un elemento fundamental para poder establecer cómo va a ser el manejo de las patologías, tanto del nivel primario como el nivel terciario, es conocer el diagnóstico de salud de la población y lamentablemente, pues, yo creo que los entes territoriales no tienen claridad sobre cómo es el diagnóstico de salud de cada uno de los municipios y de las regiones. Eso va a ser mucho más difícil en la articulación de un sistema como propone la ministra de Salud. No sé qué opina el doctor Andrés al respecto. Gracias. Doctor Andrés. Jairo, si me puedes volver a repetir la última parte, o sea, la pregunta concreta. Sí, un elemento fundamental para poder establecer estrategias de salud pública es conocer el diagnóstico de salud de la población, por regiones y incluso cuando yo manejé el tema de Comeva como líder técnico nacional en muchos aspectos del nivel renal, nosotros teníamos que conocer toda la población y saber de qué patologías padecían, en qué momento estaban para los niveles de atención para poder desarrollar los diferentes programas de atención. Esa es una situación que no tienen claro los entes territoriales a nivel nacional. Entonces, yo pienso que, bueno, las EPS por lo menos tienen sus grandes bases de datos y conocen más o menos su población y pueden ejecutar programas
de atención en todos los niveles. No sé usted qué opina al respecto de ese tema. Me gustaría conocer su opinión. Pues en parte yo creo que esa caracterización de los afiliados, pues es una de las grandes responsabilidades que tienen hoy las EPS. Que unas lo hagan mejor que otras, pues seguramente es así. Vuelvo, qué pena que sea tan reiterativo, pero fue pues el caso que he visto de manera un poco más en profundidad. Precisamente Mutual lo que hace es que hace ese ejercicio de caracterización y divide a los pacientes en cohortes. Entonces, pues dependiendo de la cohorte en la que esté ese paciente, si por ejemplo tiene alguna enfermedad crónica o es una mujer que está en posibilidad de quedar embarazada o que tiene alguna, por ejemplo, que tiene VIH, etcétera, etcétera, pues eso les permite a ellos, como tú lo decías, Jairo, pues diseñar una serie de planes de atención para todos ellos, para hacer un buen ejercicio de prevención. Entonces, digo, hay algunas EPS que lo están haciendo bien, otras no lo están haciendo tan bien, pero vuelvo a decir que, y mejor dicho, y ahí me plego a lo que tú dices, y es, la ministra desconoce esas funciones que están haciendo, deberían hacer las EPS, y algunas que la están haciendo, y no nos aclara quién se va a hacer cargo de eso. Yo no me imagino a el hospital de un municipio de quinta o sexta categoría, pues haciendo ese ejercicio de caracterización epidemiológica. Entonces, eso es algo que la ministra nos tiene que responder y es uno de los grandes riesgos. Yo creo que todo esto que estamos hablando un poco pone de presente todas esas funciones que realmente desempeñan las EPS y que realmente a veces no se conocen, no se tienen en cuenta y que la ministra de manera, a mi juicio, bastante ligera, pues está suponiendo que no tienen sentido, que son fáciles de realizar y no es así. Entonces yo creo, como dice Jairo, que es muy posible que terminamos retrocediendo porque no se tiene en este momento la capacidad en el caso de estos entes territoriales para reemplazar esa función que tienen las EPS, y yo creo que no va a ser un proceso fácil. Vuelvo a insistir, esto ha sido un proceso de aprendizaje tanto para el sector público como para el sector privado de 30 años y esa experiencia no se improvisa y la ministra cree que esto va a ser muy rápido y yo creo que ese salto al vacío puede terminar siendo muy perjudicial para el país. Le había dado la palabra a Andrés, no sé si ya está, si no Jesús Bernardo, por favor, un minuto. No tienes volumen. No tienes sonido, Jesús. Ok, ya, listo. Muchas gracias. A ver, yo estoy desde Manizales, fui secretario de salud y gerente de hospital de baja y de alta complejidad. Hay tres cosas puntuales. ¿Quién obligaría a las EPS a entregar un perfil epidemiológico construido durante 15 o 20 años para poder mirar, digamos, la gestión del riesgo? Uno. Segundo, ¿cómo descentralizarían los pagos de las ADRES en los entes territoriales y quiénes harían esa auditoría? Y tercero, ¿quién manejaría el tema de redes? Se supone que hoy en día nos manejan los distritos y departamentos, pero teniendo en cuenta que nuestra red en Colombia el 90% es privada y el 10% pública. Gracias, Jesús Bernardo, un secretario muy importante que tuvo el Caldas. Ok, gracias a ustedes. Jesús Bernardo, yo un poco estoy de acuerdo, tú habías puesto las tres preguntas en el chat. Yo también tengo pues preocupaciones, posiblemente a través de la ley pues podrían obligar a las EPS pues a entregar sus perfiles epidemiológicos al Estado, ¿cierto? Pero pues hay que ver cómo lo terminan haciendo. Pero yo creo que lo que tú preguntas a propósito del ADRES es muy cierto. ¿Cómo lo van a terminar descentralizando? Eso no queda muy claro. Lo hablaron antes y es que pues eso va a que creo que lo dijo Hernán, es que pues eso puede terminar quedando en manos de los políticos, por más que la ministra diga que eso no va a ser así. No se entiende además cuál es la función de descentralizarlo. De hecho, yo creo que de los avances que se han tenido en estos 30 años precisamente fue ese ejercicio de centralización. Yo les contaba, y esto pues me lo decían en este ejercicio que tuve con Cosalud y con Mutual Ser, que el tema del giro directo en la ADRES surge es principalmente por lo que estaba pasando con las gobernaciones y los municipios, que eran malos pagadores
y a cuenta de eso, pues las EPS empezaron a tener unos problemas graves para poder pagarle a las IPS. Entonces lo que se decidió finalmente fue que pues la ADRES girara directamente. Entonces yo creo que eso sería un retroceso. Incluso en el proyecto que han pues desarrollado de manera alternativa los pacientes, pues ellos también están en contra de ese tema de mini ADRES, de estos ADRES como pequeñitos. Y finalmente, el tema de las redes, pues otra vez es un tema sensible. En el marco legal está previsto que los entes territoriales pueden supuestamente organizar esas redes integradas de prestación de servicios, pero vuelvo a decir que en muchos casos, posiblemente en Bogotá eso se pueda dar, posiblemente en Medellín, en las grandes capitales del país, ¿cierto? En Bogotá, efectivamente, hay una red de prestación de servicios que tiene el distrito, pero siento que esos son los casos excepcionales. Realmente los entes territoriales no tienen la capacidad administrativa para poder adelantar eso, y creo que sería un error. Y eso que tú dices del tema de los 90%, y eso me recuerda una cosa que es importante pues, plantárselo a la ministra, con el tema de que ella habla, no, de la integración vertical, etcétera, etcétera. Y hay que recordar que las EPS no pueden contratar más del 35% de las atenciones con la red propia de, mejor dicho, con los IPS que son de ellos. Pero en el caso de la prestación del servicio público, sobre todo en el régimen subsidiado, pues hay unas restricciones bastante altas, donde se dice que el 60% más o menos de la prestación se tiene que hacer en los hospitales públicos. Y si sumamos esto al 80% del giro directo, realmente uno se da cuenta que por lo menos en el caso del régimen subsidiado, el problema no son las EPS, porque entonces, si están girando el 80% de los recursos y el 60% de la contratación se tiene que hacer con la red pública, pues no tiene sentido que haya esos problemas que están teniendo esos hospitales públicos, a menos de que, como creo yo, el problema sea otro. Entonces, vemos que hay hospitales que aquí han crecido. Esto ha sido una cifra que han sacado en los últimos días, cerca de 24 de los mejores 60 hospitales o clínicas del continente están aquí en Colombia. ¿Cómo hubieran podido crecer? ¿Cómo hubieran podido desarrollarse? ¿Cómo hubieran podido llegar a ese nivel de calidad si realmente pues, fuera tan problemático este tema de los pagos, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que un problema grande que no ha querido mirar la ministra un poco por sus lealtades con algunos hospitales públicos ha sido que parte de los problemas precisamente se presentan en la mala gestión de los hospitales públicos por cuenta de las capturas de algunos políticos. Andrés Camilo, su pregunta, por favor. Buenas noches. Ahora te iba a hacer una preguntita. Lo que pasa es que yo estaba en régimen contributivo y ahorita pues no pude pagar el régimen contributivo. Quería saber si el régimen subsidiado sigue y, por ejemplo, los que tomamos medicamentos de alto costo, cómo va a ser el tratamiento de los tratamientos médicos, y si pues ahí me atienden en la María Auxiliar. Gracias. Y mi mamá pues en este momento está sin EPS, ¿cómo se puede ella afiliar a la EPS? Ya que ella está sin trabajo y tiene el CISB en categoría D y no se puede afiliar a régimen subsidiado. Gracias. Pues Camila, pues déjame, yo después le pido a Fernando que nos dé tus datos pues, personales. Yo ya los envié allá en el chat. Ya envié los datos. Yo los tengo, Camila, yo los tengo y tú me los pasas, pues, Fernando, para o sea, ver yo de qué tengo manera... seguridad social en ese momento. Mi hermano tiene seguridad social, pero mi mamá no tiene seguridad social. Cualquier cosa yo no sé. Yo lo mando, Camila. No, pero no en principio se podría vincular tu mamá al régimen subsidiado, pero entonces si te parece, ya con esto yo le digo a algunos de los asesores del equipo, pues que les digan más o menos cuáles son los pasos a seguir. Así que te pasa a mi mamá y hablas con ella. Un momentico. No, la mandamos eso por el tiempo, Camila. Nosotros bueno, gracias, muy amable. Gracias. Bueno, ok. Juan Guardó, creo que quería también hablar, pero no lo veo ahora. O Jesús Bernardo, por favor. Ya lo hice, muchas gracias. Ok, perdón, Jesús. Bueno, el doctor Mauricio Duque. Sí, buenas noches, Juan Guardo. ¿Todavía tengo la palabra? Juan. Sí, sigue, Juan.
Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Juan Guardia, soy cirujano general del distrito. Pues realmente lo que nos preocupa a los médicos, pues a gran parte de los médicos y de las organizaciones y agremiaciones es como la claridad de cómo se van a hacer las cosas. En teoría los postulados pueden ser muy loables y pueden ser, digamos, en algún momento verse de buena manera, que pues que no va a querer que la salud pública mejore, que la atención primaria en salud sea más efectiva, que mejore, pues que la red pública se fortalezca, que se inviertan mejor los recursos. Todo eso en teoría es algo que pues queremos como médicos, y los médicos que estamos, digamos, en situación de estar prestando el servicio ahí con los pacientes y viviéndolo cada día, pues sabemos que el sistema no es el peor sistema del mundo, no es el mejor tampoco, pero puede mejorar y eso es lo que queremos que pase, que mejore. Lo que nos preocupa sí es como la parte en el sentido de que no se tiene claro cómo se van a hacer las cosas. Y en ese cómo se van a hacer las cosas, pensamos que es necesario que las agremiaciones médicas y en general los médicos, no solamente sus dirigentes gremiales, sino todos los médicos que prestamos servicios en este país, tengamos la oportunidad de conocer el contenido de la reforma para poder tener claro qué va a pasar con nosotros en por lo menos los próximos 30 años. Así que esa es la apreciación y reflexión que quería hacer. Muchas gracias. Gracias, Juan. No, pues Estaba un saludo pendiente para Juan. Mauricio. Un saludo para Juan. Nos conocemos, hemos estado en el pasado en temas, en algunas batallas, y yo creo que con él tenemos algunas diferencias políticas seguramente, pero fíjense que nos ponemos de acuerdo en que lo que buscamos todos es que realmente mejore el sistema. Y un poco la ministra ha manejado esto con demasiada opacidad. Yo lo decía al principio cuando me preguntaban qué consideraba que puede ser bueno, pues nada, las intenciones, pero lamentablemente pues a veces el infierno está construido de buenas intenciones. Y aquí no hay claridad de parte de la ministra de cómo se van a alcanzar todos esos fines tan loables, como decía Juan. Fernando, yo ya creo que me va a tener que volar, así que si te parece, Sí. recojamos un par de preguntas más Y listo. Y listo. No, ya estamos sobre el tiempo. Habíamos dicho que era el tiempo. Una última intervención de Mauricio Duque, que está pendiente Hola, también hace Fernando. rato. Mauricio. Hola Fernando, hola Andrés, muchas gracias para todos, de verdad un espacio muy enriquecedor. Todos los temas que se han recogido aquí son bastante importantes. Yo quisiera de pronto que estos últimos 2 minutos, de pronto Andrés, Fernando, con tu experiencia y con todo lo que hemos manejado a través de los años en el sistema de salud, pues todo lo que se ve es preocupante. Pero más allá de esas preocupaciones que tenemos todos, dependiendo de donde estemos parados en el sistema de salud, es entender qué podemos hacer, cómo pudiéramos co-crear, cómo nos podemos hacer escuchar, cómo podríamos entre todos levantar la mano y decir, el sistema de salud, si bien tiene oportunidades de mejoras, ¿cómo lo vamos a hacer? No que sea una cosa impositiva, a espaldas, como bien lo dijo Andrés, silencio, el lunes probablemente se radique el borrador de la reforma que nadie conoce. Pero nosotros como sociedad sí tenemos un deber y es proteger nuestro sistema de salud. Entonces, ¿cuáles serían esas posibles acciones que tomemos desde nuestra posición social y como miembros de un país que pudiéramos levantar la mano para que no seamos vulnerados en nuestro derecho a participar, a que se nos cuente, a que podamos escuchar la propuesta, a que podamos debatir las ideas? Este es mi comentario final para esta reunión. De verdad, muchísimas gracias. Me parece muy enriquecedor y ojalá se repita. Gracias, Mauricio. Fernando, si te parece, dejemos que hable Clementina, que estaba ahí haciendo Sí, perfecto. Te iba a petición de la sugerir lo palabra. mismo, sí. Clementina, por favor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Clementina. Claro. Listo. Buenas noches. Mi nombre es Clementina Ramírez. Hago parte de la Mesa Nacional de Cuidadores Familiares y
promotora de la ley del cuidador familiar. Pues nosotros que lidiamos todos los días con nuestras personas con discapacidad, con dependencia funcional, es muy difícil para nosotros. La salud ha sido el flagelo más grande, porque es triste que tengamos que amarrarnos a una EPS, ¿sí? Para que nos den los remedios, para que nos den una cita, para que nos den el pañal, la crema. Se nos niegan las enfermeras, se nos niegan los cuidadores externos. Ponemos tutelas y nos envían a una junta médica, donde el médico es el mismo que mes a mes nos ha negado las cosas que solicitamos. Entonces nos encierran como en un círculo vicioso y terminamos nosotros los cuidadores asumiendo la responsabilidad de un sistema de salud, llámese IPS, EPS o como se llame. Entonces, para nosotros y la mayoría de familias cuidadoras, sentimos que sí debe haber un cambio, que sí se debe cambiar el sistema actual de la salud, porque nosotros lo vivimos en carne propia, ¿sí? Nosotros que tenemos nuestros hijos con discapacidad, vimos en carne propia ese sistema de salud que nos está matando. Muchos de nuestros familiares se han muerto porque le niegan el alimento. O sea, ellos necesitan alimento para vivir y se nos niega. Entonces, consideramos que sí debe haber un cambio. Para bien o para mal, debe haber un cambio en la salud. Deben reformar la salud de una manera o de otra, pero no podemos seguir con este sistema de salud como está. Gracias. Gracias. Gracias, Clementina. Pues naturalmente, pues tu testimonio es muy valioso y obviamente tiene que ser tenido en cuenta. La cuestión es pensar, y tú dices que tiene que haber un cambio, pero la idea es que el cambio sea para mejor, Clementina. Y no estoy seguro que eliminando a las EPS, que seguramente algunas de ellas tienen muchas cosas por mejorar, por eso yo creo que hemos estado todos de acuerdo en que pues aquí no se trata de decir que este sistema es perfecto, yo creo que hay que reconocer las virtudes en medio de las limitaciones que se tienen, pero el riesgo es, Clementina, que en lugar de mejorar, pues terminemos retrocediendo. Y yo creo que sí, el tema de las personas con situación de discapacidad y el tema de los acompañantes, pues requiere una mayor atención posiblemente, pero vuelvo a insistir, se trata de resolver y mejorar las cosas que hoy no están funcionando bien y no poner en riesgo aquello que está, pues en lo que hemos mejorado y que relativamente está funcionando bien. Pero te agradecemos tu testimonio, Clementina, y pues en lo que yo pueda desde la Cámara, pues cuenten que trataré de ayudar a mejorar los problemas de personas que tienen situaciones como la tuya y de tu familia. Andrés, primero que todo, muchísimas gracias por tu tiempo. Fueron casi 2 horas de diálogo contigo y si miramos la gente que está en el streaming, aquí hubiéramos podido quedar como 3 días dialogando de estos temas. Vuelvo al punto inicial. Yo creo que todos quienes están en esta sala de chat, más todas son muchísimas las personas que están en el streaming del YouTube, que seguramente también van a ver mañana y otros días seguidos esta presentación tuya. Pero hay algo que es importante y quiero reiterarle a todos, y es que es la realidad es que has hecho un trabajo muy importante para la salud y refleja cómo un parlamentario debe abordar ese control político que se debe hacer este tipo de reformas. Si fueran 100 más los parlamentarios que se interesaran por esto, seguramente podríamos tener el mejor sistema de salud del mundo. Así que, en verdad, nuestro reconocimiento, nuestros agradecimientos por tus explicaciones, por el apoyo. Desde ya te vamos a comprometer para seguirle haciendo seguimiento, Jorge, a este tema con el doctor Andrés. Algunas personas, Andrés, me están pidiendo el correo electrónico tuyo donde puedan enviarte algunas consultas que tienen para que también no lo facilites, el que utilizas para este tipo de cosas o a través de Julián, no sé, para poder hacer esa recepción. Y antes de despedirte, le voy a dar la palabra a Jorge para que también despida oficialmente la reunión. Jorge. Gracias, Fernando. Yo y Andrés les robo un minutico porque, como es nuestra costumbre, hacemos publicidad para la reunión dentro de 8 días. No olvidemos que este es un grupo multicultural donde estamos de varias áreas del saber,
Hoy era un tema médico muy importante, pero igual de importante va a ser dentro de 8 días históricamente. Se va a hablar sobre los indios guanes de Santander, de una región cerca a Barichara. Ahí queda el pueblito donde nacieron y crecieron y todo, y está Guane. Los guanes, altos, blancos o ricos, y nos lo va a presentar una persona que sabe mucho, que se llama Alejandro Navas. En el transcurso de mañana ya les enviamos toda la información y lo va a moderar José Luis Ramírez. Yo quisiera, ¿verdad?, agradecerle al doctor Andrés Eduardo Forero Molina. Se merece que le diga los 2 nombres y los 2 apellidos por quién eres. Una persona joven, con mucha trayectoria. Y hoy, ¿verdad, Andrés? Con cariño, te digo, muchos médicos te oímos, muchas personas del sector salud. Y es muy importante que sepan o sepamos quién eres tú y lo que estás haciendo en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. A Fernando Salgado, nuestro amigo y miembro del grupo también, y decirles que estuvieron conectados directamente por el link 100 participantes más los acompañantes y más de 50 personas por YouTube. Mañana a partir de las 9 de la mañana podemos enviar las 2 horas de grabación de la conferencia para todos los que quieran. Y por último, Andrés, quedan 3 minuticos. ¿Qué último mensaje nos deja? No, muchas gracias nuevamente, Jorge, muchas gracias nuevamente, Fernando, a todas las personas que se conectaron, a todos los que participaron, porque yo creo que precisamente este es un ejercicio enriquecedor y que pues hace que, yo se los digo, continuamente uno tiene que estar aprendiendo y las experiencias, las vivencias que tiene cada uno, pues obviamente ayudan a entenderlo mejor. Entonces, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por el espacio. Y me preguntaban qué va a pasar con los otros partidos. Realmente no tengo claridad. Siento que realmente esto va a terminar estando en manos del Partido Conservador, del Partido Liberal y del Partido de la U. En teoría, Cambio Radical, pues sobre todo después de la columna de Germán Galleras el domingo pasado, uno pensaría que va a votar en contra de la reforma. Sin embargo, pues hay que esperar qué termina pasando con los otros y ojalá que ellos pues votaran a conciencia, independientemente de la posición que tuvieran, que votaran a conciencia y no por las presiones que pueda hacerles el gobierno o por los ofrecimientos pues de carácter burocrático. ¿Y qué pueden hacer? Que fue una de las preguntas que se nos hizo al final antes de que interviniera Clementina. Pues yo creo que sobre todo ustedes que son médicos, pues alzar en un buen sentido la voz, agitar el debate, plantear inquietudes, buscar espacios en las agremiaciones que tengan, que esas agremiaciones ojalá se puedan pronunciar, que manifiesten sus preocupaciones. A nosotros, pues, todos los comentarios que nos puedan hacer, pues nos nutren. Un poco por la pregunta que estaban haciendo, pues ahí dejé, ya lo anoté, el correo que tenemos en la oficina, es andres.forero@cámara.gov.co. Y en lo que podamos ayudar, pues estamos dispuestos a hacerlo, pero vuelvo a insistir, el Congreso va a ser finalmente el sitio donde se tomen las decisiones, pero el Congreso se nutre y en cierta forma se ve determinado por el clima de opinión que haya a nivel nacional. Entonces yo creo que es fundamental que reconozcamos que hay muchas cosas por mejorar, pero sin desconocer los avances que hemos tenido y que mejoremos lo mejorable sin dañar lo que hoy funciona relativamente bien. Entonces, ese es un poco como lo que yo les digo. Les agradezco de verdad mucho el espacio. Ahí me volvieron a preguntar cuál es el correo, ya lo anoté, pero es andres.forero@cámara.gov.co. Y les agradezco nuevamente, Fernando, un abrazo y pues bendiciones para todos. A ti, Andrés. Muchas gracias a todos. Bueno. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Muy amables. doctores. Muchas gracias. Muchas gracias. Créame que nos comprometemos cuando se conozca el texto definitivo de la reforma, haremos otra reunión para analizar esto. Pero mientras no se tenga, pues no vale la pena hacer ninguna otra reunión.
Sí, se tiene que hacer Muchas gracias a todos. Buenas noches y descansen. Gracias, Jorge, a todos. Muchas gracias. Muy amables. De verdad, muy amable, doctor Fernando Salgado y demás organizadores. Excelente ejercicio ciudadano, muy enriquecedor. Muy amables, pues. Gracias por todos los comentarios, opiniones válidos, constructivos. Bueno. Muchas gracias al doctor Tovar, que está también, Manuel. Fernando, nuevamente, gracias. A usted, Jorge, muchas gracias a todos. Con esto, pues, terminamos y hasta el próximo martes a hablar de los guanes. Exactamente, vamos allá de nuestros paisanos, lejos de Barranca, a sus vecinos, a sus vecinos. Eso, todos los baricharas. Como dicen que son ricos, me imagino, ¿no? Serán vecinos, los vecinos ricos. Ricos en groserías, como mis paisanos. Muy buena la reunión. A todos, de verdad. Gracias. Adiós a todos. Buenas noches.